This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Elías, el profeta de Yahvé, había enfrentado uno de los momentos más intensos de su vida en el Monte Carmelo, como se describe en Primero de Reyes 18. Allí desafió a los profetas de Baal en un duelo que definiría la fe de Israel. Cuando el fuego de Dios descendió del cielo y consumió el sacrificio de Elías, la victoria divina fue clara e incontestable. Este triunfo no solo marcó la derrota de los falsos profetas, sino también una reafirmación de la soberanía de Dios sobre Israel, un pueblo que se había alejado de su Creador. A pesar de la victoria en el Monte Carmelo, la atmósfera en Israel seguía tensa y peligrosa. El rey Acab y su esposa, la reina Jezabel, eran devotos de Baal, y esa derrota pública no sería fácilmente olvidada ni perdonada. Jezabel, en particular, era conocida por su crueldad y determinación en perseguir a aquellos que se oponían a sus dioses. Primero de Reyes 18:4. Así, mientras Elías celebraba momentáneamente la victoria, una sombra de amenaza se acercaba rápidamente. El triunfo en el Monte Carmelo debería haber sido el punto culminante del ministerio de Elías, pero en cambio se convirtió en el preludio de una huida desesperada. La amenaza que surgía tras esa victoria cambió el rumbo de la vida de Elías, empujándolo a una jornada que pondría a prueba no solo su fe, sino también su propia supervivencia. La noticia de la victoria de Elías en el Monte Carmelo llegó a los oídos de Jezabel con una rapidez inquietante. Furiosa por la destrucción de sus profetas y la humillación pública de Baal, juró venganza. Jezabel envió un mensajero a Elías con un mensaje claro y aterrador. Que los dioses me castiguen si mañana, a esta hora, no hago contigo lo que hiciste con los profetas de Baal. Primero de Reyes 19:2. Ese juramento era más que una simple amenaza. Era una promesa de muerte segura. Jezabel no era una reina de palabras vacías. Su historia de persecución implacable contra los profetas de Yahvé era bien conocida. Elías, al escuchar esas palabras, fue tomado por un miedo profundo y visceral. Sabía que la reina tenía los recursos y la voluntad de cumplir su promesa mortal. Ante esa amenaza, Elías tomó la decisión de huir. El valor que lo había sostenido en el Monte Carmelo ahora parecía distante. El profeta de Dios, que había enfrentado a cientos de falsos profetas sin vacilar, ahora se veía consumido por el miedo. Su huida no era solo un intento de salvar su vida, sino también un reflejo de la batalla interna que enfrentaba. Elías partió en su huida sin mirar atrás, movido por el miedo que Jezabel había instigado en su corazón. Sabía que no podía continuar en Israel, pues la mano de Jezabel estaba en todas partes. Su jornada lo llevó al desierto de Beerseba, un lugar de soledad y reflexión, donde el profeta podría escapar al menos temporalmente de la persecución implacable. Primero de Reyes 19, versículos 3 y 4. La caminata de Elías por el desierto fue larga y agotadora. Cada paso que daba lo alejaba de las amenazas del palacio, pero también lo llevaba más profundo en una desesperación personal. Estaba solo, sin comida, sin agua y con el alma cargada de dudas e incertidumbres. El desierto, con su silencio aplastante, se convirtió en un espejo de su propia condición interna, árida, desolada y aparentemente sin esperanza. Elías no solo huía de Jezabel, sino también de sus propias inseguridades. Él, que había sido un instrumento de grandes hazañas, ahora se veía como un hombre falible y vulnerable. Su jornada por el desierto era más que física, era una travesía espiritual, donde confrontaba sus miedos más profundos y las debilidades que hasta entonces estaban escondidas en su corazón.
El desierto es un lugar donde la vida es rara, y para Elías simbolizaba el vacío que ahora sentía en su alma. Sin nadie en quien apoyarse, caminó hasta no poder más, hasta que sus fuerzas físicas y emocionales estuvieron completamente agotadas. La vastedad del desierto reflejaba la soledad que dominaba su espíritu. Era como si todo el mundo estuviera en su contra, y Elías no tenía más fuerzas para luchar. En medio de la aridez del desierto, Elías encontró un enebro, un pequeño árbol que ofrecía poca sombra. Allí se sentó, consumido por una desesperación tan profunda que las palabras le faltaban. El hombre que había confrontado los poderes de las tinieblas ahora se veía derrotado, no por sus enemigos, sino por sus propias emociones. La victoria en el Monte Carmelo parecía un recuerdo distante, casi irrelevante ante la angustia que ahora lo dominaba. En su soledad, Elías hizo una oración desesperada pidiendo a Dios que lo llevase. «Basta ya», clamó, «toma ahora mi vida, pues no soy mejor que mis padres». Primero de Reyes 19:4. Esta no era la oración de un profeta confiado, sino el lamento de un hombre quebrantado que creía que su jornada había llegado a su fin. La esperanza parecía haber desaparecido, y todo lo que quedaba era el deseo de descansar para siempre. La oración de Elías bajo el enebro fue un grito de desesperación, nacido de un alma exhausta y desolada. Ya no veía razón para vivir. La misión que Dios le había dado parecía fracasada, y creía que no había nada más que pudiera hacer para cambiar el destino de Israel. En ese momento, Elías no era el profeta poderoso que desafiaba reyes, sino un hombre que, como cualquier otro, tenía sus límites y debilidades. Elías estaba tan consumido por la desesperación que su única solución era la muerte. Se veía a sí mismo como un fracaso, alguien que no había sido capaz de cumplir plenamente el llamado de Dios. Su clamor no era solo una petición para escapar de Jezabel, sino una súplica para escapar de su propio dolor y angustia. Deseaba el fin, creyendo que así, finalmente, encontraría paz. Sin embargo, incluso en su momento más oscuro, Dios no lo abandonó. En Primero de Reyes 19, versículos 5 y 6, leemos que un ángel del Señor apareció a Elías, ofreciéndole comida y agua, y alentándolo a levantarse y continuar. La respuesta de Dios no fue una reprensión ni una condena, sino una demostración de cuidado y misericordia. El Señor tenía planes para Elías, y aunque el profeta no podía ver eso en ese momento, Dios estaba a punto de renovar su fuerza y propósito de una manera que Elías jamás podría imaginar. Incluso en el punto más bajo de su vida, Elías experimentó la provisión divina de una forma sorprendente. Mientras dormía debajo del enebro, un ángel del Señor vino hasta él, lo tocó y dijo, «Levántate y come». Cuando Elías abrió los ojos, vio a su lado un pan cocido sobre brasas y una jarra de agua. Primero de Reyes 19, versículos 5 y 6. Este acto de cuidado divino demostró que, a pesar de la desesperación de Elías, Dios no lo había olvidado. La provisión de pan y agua fue más que solo una comida. Fue un símbolo de la renovación y el sustento que Dios ofrece en tiempos de gran necesidad. Elías comió y bebió, pero aún exhausto, volvió a dormir. Nuevamente, el ángel del Señor lo tocó y dijo, «Levántate y come, porque el camino te será demasiado largo». Primero de Reyes 19:7. La insistencia del ángel en que Elías se levantara y comiera no era solo sobre la necesidad física de sustento, sino también un llamado para que Elías continuara su viaje. Dios estaba preparando a Elías para algo mayor, algo que requeriría toda la fuerza y el coraje que pudiera reunir. Esta provisión en el desierto recuerda la forma en que Dios cuidó del pueblo de Israel durante sus 40 años de peregrinación en el desierto, proporcionándoles maná y agua. Éxodo 16:4 y Números 20, versículo 8. Así como Dios no abandonó a su pueblo en el desierto, tampoco abandonaría a Elías.
Este momento sirvió para restaurar la fe y la fuerza de Elías, preparándolo para la siguiente fase de su viaje. Revitalizado por la comida y el agua que el ángel le dio, Elías ganó fuerzas para continuar su viaje. Fortalecido, caminó por 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios. Este número es significativo en las Escrituras, frecuentemente asociado a periodos de prueba y preparación. Así como Moisés ayunó por 40 días y 40 noches en el monte Sinaí antes de recibir las tablas de la ley, Éxodo 34, versículo 28, Elías también fue preparado durante ese tiempo para un encuentro transformador con Dios. El viaje de Elías hasta Horeb no fue solo una jornada física, sino también espiritual. Cada paso en el desierto simbolizaba un movimiento hacia una mayor comprensión de su propósito y de la presencia de Dios en su vida. El desierto, con todas sus dificultades, sirvió como un lugar de refinamiento para Elías, donde fue despojado de todo lo que lo distraía, permitiéndole enfocarse enteramente en Dios. Al llegar al monte Horeb, Elías no sabía qué esperar, pero estaba listo para encontrarse con Dios. El monte, conocido también como Monte Sinaí, era un lugar sagrado, donde Moisés había encontrado a Dios y recibido la ley. Ahora Elías estaba a punto de tener su propia experiencia divina, una que reafirmaría su llamado y lo alentaría a seguir adelante, a pesar de las adversidades. El monte Horeb, también llamado Monte Sinaí, es un lugar de inmensa importancia espiritual en la historia de Israel. Fue allí donde Moisés encontró a Dios en la zarza ardiente, Éxodo 3, 1 y 2, y donde recibió los 10 mandamientos, Éxodo 19, 20. Ahora, siglos después, Elías seguía los pasos de Moisés, buscando refugio y orientación en el mismo monte sagrado. Horeb, el monte de Dios, era un símbolo de encuentro divino, un lugar donde el cielo tocaba la tierra y donde Dios se revelaba de manera especial. Cuando Elías llegó a Horeb, se refugió en una cueva, buscando aislamiento y tal vez incluso protección contra los peligros que lo rodeaban. Allí, en el silencio y la oscuridad de la cueva, Elías estaba a punto de experimentar una de las manifestaciones más íntimas y transformadoras de Dios. El monte que antes había temblado y humeado con la presencia divina, estaba ahora a punto de convertirse en el escenario de una revelación más sutil, pero igualmente poderosa. La elección de Elías de refugiarse en una cueva también reflejaba su estado de ánimo. Estaba exhausto, tanto física como espiritualmente, y la cueva representaba un lugar de descanso e introspección. Sin embargo, Dios no había terminado de hablar con Elías. El profeta había llegado al monte de Dios y era allí donde recibiría una nueva visión y renovación de su misión. Mientras Elías estaba en la cueva en el monte Horeb, la palabra del Señor vino a él, preguntándole: ¿Qué haces aquí, Elías? Primero de Reyes 19, 9. Esta pregunta no era meramente informativa, era una llamada a la reflexión. Dios estaba invitando a Elías a mirar dentro de sí mismo y confrontar las razones que lo habían llevado hasta allí. El profeta respondió con una descarga de frustración y soledad profunda. He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, derribado tus altares y matado a tus profetas a espada, y yo solo he quedado y buscan quitarme la vida. Primero de Reyes 19, 10. La cueva, con su oscuridad y aislamiento, era el lugar donde Elías expresaba toda su angustia. Se sentía abandonado, no solo por el pueblo de Israel, sino también por Dios. El profeta que había visto el poder de Dios en el monte Carmelo ahora estaba sumido en dudas y miedos, cuestionando el propósito de su misión y el valor de su vida. El aislamiento de la cueva reflejaba el aislamiento que sentía en su alma. Sin embargo, Dios no dejó que Elías permaneciera en ese estado. La pregunta, ¿qué haces aquí?, no fue solo una llamada a la introspección, sino también una preparación para la revelación que estaba por venir.
Dios estaba a punto de manifestarse a Elías, no en demostraciones grandiosas de poder, sino de una manera que sería profundamente personal y transformadora, renovando la fe y la misión del profeta. Después de escuchar la angustia de Elías, Dios le ordenó que saliera de la cueva y se pusiera ante el Señor, porque él pasaría. Primero de Reyes 19:11. Este momento era crucial. Elías estaba a punto de presenciar una manifestación directa de Dios, algo que cambiaría completamente su perspectiva. Esperando quizás una repetición de las demostraciones poderosas vistas en el Monte Carmelo, Elías se preparó para un encuentro con la majestad divina. Primero, vino un gran y fuerte viento que hendía los montes y quebraba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Luego un terremoto sacudió el suelo, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Primero de Reyes 19, versículos 11 y 12. Estas manifestaciones eran señales de poder que Elías podría haber esperado, pero Dios no estaba en ninguno de estos fenómenos. En cambio, después del fuego, vino un sonido de silencio tranquilo, o como muchas traducciones describen, una voz suave y delicada. Primero de Reyes 19:12. Esa voz suave y delicada fue el medio por el cual Dios eligió revelarse a Elías. A diferencia de las manifestaciones poderosas y terribles que Elías había presenciado anteriormente, la presencia de Dios ahora estaba marcada por quietud e intimidad. Dios no solo se mostraba como el todopoderoso Creador, sino como un cuidador que habla al corazón angustiado de su siervo. A través de esa suave voz, Dios mostró que no se limita a las grandes demostraciones de poder, sino que también está presente en las pequeñas y silenciosas manifestaciones, reafirmando su propósito en la vida de Elías. Cuando Elías salió de la cueva en respuesta al llamado de Dios, se enfrentó a un viento fuerte que hendía montes y quebraba las rocas. Ese viento poderoso, sin embargo, no contenía la presencia de Dios. En la tradición bíblica, el viento a menudo simboliza el poder y la presencia de Dios, como en el relato de la creación, donde el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Sin embargo, esta vez, Dios eligió no manifestarse en el viento, a pesar de su fuerza impresionante. El viento violento que Elías presenció probablemente evocó recuerdos de las manifestaciones poderosas de Dios que el profeta conocía bien. Pero al darse cuenta de que Dios no estaba en el viento, Elías fue llevado a comprender algo más profundo. Dios no se limita a las expresiones de fuerza bruta. El silencio después del viento era tan significativo como el propio viento, indicando que la presencia divina puede ser tanto poderosa como silenciosa. Esta experiencia marcó el inicio de una nueva comprensión para Elías. Dios estaba enseñando al profeta que su presencia no depende de manifestaciones espectaculares. El silencio, después del viento fuerte, invitaba a Elías a buscar la presencia de Dios en lugares inesperados, en las manifestaciones menos obvias de la naturaleza y del espíritu. Este fue un paso crucial en la renovación de la misión y la fe de Elías. Después del viento fuerte, vino un terremoto que sacudió el suelo donde Elías estaba. El monte Horeb, ya un lugar sagrado, ahora temblaba bajo el poder de esta manifestación natural. Sin embargo, al igual que en el viento, Dios no estaba en el terremoto. En la Biblia, los terremotos a menudo acompañan la presencia de Dios, como en el Sinaí, donde la montaña tembló cuando Dios descendió sobre ella en fuego. Pero aquí el terremoto fue una demostración del poder natural, no de la presencia divina. Para Elías, el terremoto podría haber sido una señal familiar, algo que él tal vez esperara asociar a la manifestación de Dios. Sin embargo, la ausencia de Dios en el terremoto nuevamente subvirtió las expectativas del profeta. Dios estaba revelando a Elías que su presencia no siempre está donde el poder visible y el caos se manifiestan.
A veces, la presencia divina se encuentra en lo que es sutil, en lo que no estremece la tierra, sino que toca el corazón. Esta ausencia de Dios en el terremoto era una lección para Elías sobre la naturaleza de la revelación divina. Dios no se limita a lo que es grandioso o catastrófico. Él se revela de maneras que a menudo pasan desapercibidas por los ojos que buscan solo lo extraordinario. Elías estaba siendo conducido a una nueva percepción de la presencia de Dios, una que trasciende lo obvio y lo esperado. Después del terremoto vino un fuego. El fuego es un símbolo poderoso y recurrente de la presencia de Dios en la Biblia, desde la zarza ardiente que no se consumía frente a Moisés, Éxodo 3, versículo 2, hasta el fuego que descendió en el monte Carmelo en respuesta a la oración de Elías. Pero, al igual que el viento y el terremoto, el fuego que Elías presenció no contenía la presencia de Dios. Primero de Reyes 19, 12. El fuego, con su luz y calor, puede parecer la manifestación más directa del poder de Dios. Al fin y al cabo, fue en el fuego que Elías vio a Dios consumir el sacrificio en Carmelo. Pero aquí, en el monte Horeb, Dios nuevamente desafió las expectativas de Elías. La ausencia de Dios en el fuego fue una revelación de que el poder divino no se limita a ninguna forma particular. Incluso en el símbolo que quizás era más familiar y esperado, Dios eligió no manifestarse. Para Elías, el fuego representaba una última expectativa de una manifestación poderosa de Dios. Cuando Dios no estaba en el fuego, quedó claro que algo diferente estaba por suceder. Dios estaba enseñando a Elías a mirar más allá de las manifestaciones visibles y espectaculares, preparándolo para la revelación final que vendría en una forma mucho más sutil, pero profundamente significativa. Después del fuego, hubo un sonido de silencio tranquilo, muchas veces traducido como una voz suave y delicada. Fue en ese sonido, tan diferente de las manifestaciones anteriores, que Dios finalmente se reveló a Elías. Esta revelación fue radicalmente diferente de todo lo que el profeta había experimentado antes. Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en la calma y la quietud que siguieron a esos fenómenos. Esa voz suave y delicada fue el medio por el cual Dios eligió hablar con Elías. A diferencia de las demostraciones poderosas y visibles de antes, esta manifestación fue íntima y personal, accesible solo al corazón que está en sintonía con lo divino. Elías, que estaba acostumbrado a ver a Dios actuar de maneras grandiosas, ahora encontraba a Dios en una forma que requería sensibilidad y atención. La elección de Dios de hablar por medio de una voz suave enseña que el verdadero encuentro con lo divino no siempre está en las manifestaciones más visibles o dramáticas, sino muchas veces en el silencio y la quietud, donde el corazón puede escuchar claramente. Para Elías, esta revelación fue un punto de inflexión, recordándole que Dios está presente no solo en las grandes victorias, sino también en los momentos de calma e introspección. Después de escuchar la voz suave y delicada, Elías cubrió su rostro con su manto y salió a la entrada de la cueva. Este gesto reflejaba un profundo respeto y reverencia, pues Elías sabía que estaba en la presencia de Dios. Cuando Dios preguntó nuevamente, «¿Qué haces aquí, Elías?», Primero de Reyes 19:13, el profeta repitió el desahogo que había expresado antes, lamentando la destrucción de los altares del Señor y la persecución de los profetas, y enfatizando su soledad y vulnerabilidad. Este diálogo entre Elías y Dios es profundamente revelador. Elías no solo expresa su desesperación, sino también su frustración por sentirse aislado en su misión. Creía estar solo, el último de los profetas fieles, y que todo su esfuerzo había sido en vano. La repetición de sus palabras muestra que, a pesar de haber encontrado a Dios en la voz suave, Elías aún llevaba una profunda angustia y necesidad de comprensión. Dios, en su paciencia y misericordia,
escuchó el lamento de Elías y respondió no con condena, sino con nuevas instrucciones. Dios reconoció el dolor de Elías, pero también lo llamó a mirar más allá de sus circunstancias inmediatas, recordándole que su misión aún no había terminado. Este diálogo no fue solo un intercambio de palabras, sino un momento de renovación espiritual, donde Dios reafirmó el llamado de Elías y le dio la fuerza para continuar. Después de escuchar el lamento de Elías, Dios no solo lo confortó, sino que también reafirmó su misión con nuevas instrucciones. El Señor le dijo a Elías que volviera por el camino que vino y siguiera hacia el desierto de Damasco, donde debía ungir a Hazael como rey sobre Siria, a Jehú como rey sobre Israel y a Eliseo como su sucesor en el papel de profeta. Primero de Reyes 19, versículos 15 y 16. Estas tareas mostraban que la obra de Dios en Israel y más allá continuaba, y Elías aún era una parte crucial de ese plan divino. Al reafirmar su misión, Dios también estaba recordando a Elías que, a pesar de sus dificultades y sentimientos de soledad, no estaba solo en su llamado. Cada nueva unción representaba un paso en el cumplimiento del propósito de Dios para su pueblo. La unción de Hazael, Jehú y Eliseo indicaba una transición importante, mostrando que el plan divino estaba en movimiento, y Elías era un agente fundamental en ese proceso. Esta reafirmación no solo renovó el propósito de Elías, sino que también le dio una visión del futuro. Dios estaba preparando nuevos líderes que continuarían la lucha contra la idolatría en Israel. Incluso cuando Elías se sentía aislado y desamparado, Dios estaba trabajando de maneras que él no podía ver. Y estas nuevas instrucciones eran una prueba de que la misión profética estaba lejos de terminar. Parte de la nueva instrucción divina incluía la unción de Eliseo, hijo de Safat, como sucesor de Elías. La elección de Eliseo era significativa, pues marcaba la continuidad de la misión profética en Israel. Dios estaba garantizando que incluso después de la eventual partida de Elías, su palabra y su obra continuarían por medio de Eliseo. Este acto de ungir a un sucesor también fue una forma de aliviar a Elías, mostrando que el peso de la misión no estaba solo sobre sus hombros. Eliseo, que inicialmente estaba arando con 12 yuntas de bueyes, simbolizaba la fuerza y la simplicidad del llamado divino. Cuando Elías lanzó su manto sobre Eliseo, éste entendió inmediatamente el significado de ese gesto. Estaba siendo llamado a una vida de servicio a Dios, para continuar la obra que Elías había comenzado. Eliseo prontamente respondió al llamado, despidiéndose de sus padres y sacrificando sus bueyes, una demostración de su total dedicación a la nueva misión. Primero de Reyes 19, versículos 20 y 21. La sucesión de Elías por Eliseo mostró que la obra de Dios trasciende a los individuos, continúa a través de las generaciones. Elías, que había experimentado tanto éxito como desesperación en su ministerio, ahora podía ver que su legado profético continuaría. Dios estaba asegurando que, incluso cuando un siervo terminara su obra, él levantaría a otro para continuar. Eliseo se convertiría en un profeta poderoso, pero siempre caminaría en las huellas que Elías había dejado. Con la designación de nuevos líderes, la misión profética de Elías continuaba, ahora más clara y renovada. El llamado de Dios para que Elías se encontrara con Hazael, Jehú y Eliseo era una estrategia divina para asegurar la continuidad de su obra en Israel. Estos líderes, con roles distintos, serían instrumentos de Dios para traer justicia y restauración al pueblo. Elías, que había sentido el peso de la soledad y el fracaso, ahora veía que Dios estaba preparando un futuro donde su voluntad prevalecería. La continuación de la misión de Elías también simbolizaba la fidelidad de Dios en medio de la rebelión de Israel. Aunque muchos en el reino se habían alejado de Yahvé, adorando a Baal y quebrantando el pacto, Dios todavía estaba comprometido con su pueblo.
Por medio de Elías y sus sucesores, Dios mostraría que no abandonaría a Israel, sino que continuaría buscando la restauración de la nación, incluso a través de medidas drásticas como la unción de reyes extranjeros y la eliminación de la casa de Acab. Elías, por lo tanto, se convirtió en el enlace entre el pasado y el futuro de Israel. Había presenciado tanto la caída espiritual como la intervención divina, y ahora, con la nueva misión en sus manos, podía ver que el propósito de Dios se desplegaba incluso en las situaciones más difíciles. La obra que Elías inició no terminaría con él. Continuaría hasta que la justicia de Dios fuera plenamente establecida en Israel. A pesar de las señales e intervenciones divinas, Israel como nación continuaba rechazando la palabra de Dios. La idolatría, promovida por la casa de Acab e intensificada por Jezabel, había corrompido el corazón del pueblo. Elías, en su angustia, ya había lamentado que los hijos de Israel habían dejado el pacto, derribado los altares de Dios y matado a sus profetas. Este rechazo no era solo un fracaso espiritual, sino una amenaza directa a la supervivencia del verdadero culto a Yahvé. La resistencia de Israel al mensaje de Elías reflejaba la dureza de corazón del pueblo. Incluso después de la demostración incontestable en el Monte Carmelo, donde Dios probó ser el único verdadero, muchos israelitas continuaron siguiendo a Baal. Este rechazo era un recordatorio doloroso de que el corazón humano puede ser terco y reacio a volverse hacia Dios, incluso ante evidencias claras de su poder y amor. Sin embargo, el rechazo de Israel no significaba el fin del plan de Dios. De hecho, este rechazo solo servía para destacar la gracia de Dios, que persistía en buscar el arrepentimiento y la restauración de su pueblo. Elías, en su misión renovada, entendía que aunque muchos rechazaran la verdad, Dios aún tenía un remanente fiel que no se había arrodillado ante Baal, y este remanente sería el fundamento para la renovación espiritual de la nación. En respuesta al sentimiento de soledad y fracaso de Elías, Dios reveló una verdad sorprendente. También he conservado en Israel 7,000, todos los que no se han arrodillado ante Baal y todas las bocas que no lo han besado. Primero de Reyes 19:18. Esta revelación fue un alivio y una nueva esperanza para Elías. A pesar de la aparente apostasía generalizada, había un remanente fiel que se negaba a abandonar a Yahvé. Estos 7,000 eran la prueba de que la obra de Dios estaba viva y activa, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. El concepto de un remanente es recurrente en la Biblia y refleja la fidelidad de Dios en preservar a un grupo de personas que permanecen leales a Él, independientemente de la corrupción a su alrededor. Para Elías, saber que no estaba solo en su devoción a Dios trajo un nuevo ánimo. Estos 7,000 no eran solo números, representaban la continuidad de la fe en Israel, un fundamento sobre el cual Dios podría reconstruir la nación. Esta revelación también sirve como un recordatorio de que Dios ve y conoce a aquellos que son fieles a Él, incluso cuando parecen estar en minoría. La misión de Elías, aunque desafiante, ahora tenía una nueva perspectiva. No estaba luchando solo. Dios ya había preparado a un pueblo fiel que, junto con Elías y sus sucesores, sería fundamental en la restauración de Israel. El monte Horeb, donde Elías tuvo su encuentro con Dios, es un lugar cargado de significado espiritual e histórico. También conocido como Monte Sinaí, fue allí donde Moisés recibió los 10 mandamientos y donde Dios se reveló al pueblo de Israel de maneras poderosas. Éxodo 19:20. Horeb simboliza la intersección entre lo divino y lo humano, un lugar donde las revelaciones de Dios moldearon la historia de la fe judeocristiana. Para Elías, Horeb no fue solo un refugio físico, sino un lugar de renovación espiritual. La montaña, que ya había sido escenario de encuentros grandiosos entre Dios y Moisés, ahora servía como el escenario de una revelación más sutil e íntima. En Horeb,
Dios recordó a Elías que Él no se manifiesta solo en el poder del viento, del terremoto o del fuego, sino también en el silencio y la quietud. Esta revelación fue fundamental para restaurar la fe de Elías y reafirmar su misión. El monte Horeb, por lo tanto, representa el encuentro entre lo antiguo y lo nuevo, entre el poder visible de Dios y sus manifestaciones silenciosas. Para Elías y para todos los que siguen la fe, Horeb es un símbolo de que Dios está presente en todos los aspectos de la vida, en las grandes victorias y en los momentos de duda y soledad. Este monte nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a revelarse, no importa cuán distante o desolado el escenario pueda parecer. El desierto es un tema recurrente en la Biblia, frecuentemente retratado como un lugar de prueba, pero también de encuentro y revelación divina. Moisés encontró a Dios por primera vez en el desierto del Sinaí, donde la zarza ardiente marcó el inicio de su misión. Éxodo 3, versículos 1 y 2. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, donde fue disciplinado y preparado por Dios para entrar en la tierra prometida. Deuteronomio 8:2. Ahora Elías vivenciaba su propio viaje en el desierto, un lugar donde sus fuerzas fueron probadas y su fe renovada. Para Elías, el desierto fue tanto un lugar de huida como de encuentro. Huía de Jezabel y de la sensación de fracaso, pero fue en el desierto donde encontró la provisión y la dirección de Dios. El desierto, con toda su desolación y silencio, se convirtió en el escenario de una profunda experiencia espiritual. Fue allí donde Elías, lejos de las distracciones del mundo, pudo escuchar la voz suave y delicada de Dios y comprender que su misión aún no había terminado. El patrón de Dios encontrando a sus siervos en el desierto nos enseña que, en momentos de aislamiento y dificultad, podemos estar más abiertos para escuchar la voz de Dios. El desierto simboliza un lugar donde todo lo superfluo es removido, dejando solo lo esencial, nuestra necesidad de Dios. Para Elías, como para muchos otros en la Biblia, el desierto se convirtió en un lugar de transformación, donde Dios habló de manera clara y renovó su fuerza para continuar la misión. Las experiencias de Elías en el monte Horeb evocan las de Moisés en el monte Sinaí, creando paralelos poderosos entre estos dos grandes profetas. Moisés también había buscado refugio en Horeb, donde Dios se le manifestó en la zarza ardiente. Más tarde, Moisés regresaría al Sinaí para recibir los 10 mandamientos, en un encuentro dramático donde Dios descendió sobre la montaña en fuego y la tierra tembló. Para ambos profetas, Horeb fue el lugar donde Dios se reveló y donde sus misiones fueron definidas y reafirmadas. Sin embargo, mientras Moisés experimentó la manifestación de Dios en el fuego y en el terremoto, Elías encontró a Dios de manera diferente. Después del viento, el terremoto y el fuego, Dios se reveló a Elías en la voz suave y delicada. Esta diferencia destaca la diversidad de las manifestaciones divinas y la manera en que Dios se adapta a las necesidades específicas de cada siervo. Moisés necesitaba el poder visible de Dios para guiar a un pueblo rebelde, mientras Elías necesitaba la calma y la renovación espiritual para continuar su misión solitaria. Estos encuentros, tanto de Moisés como de Elías, muestran que Dios se manifiesta de varias maneras, según la necesidad del momento y la condición del corazón de quienes lo buscan. Mientras el encuentro de Moisés estuvo marcado por señales grandiosas, el de Elías fue más íntimo y personal, mostrando que Dios conoce las necesidades individuales de cada uno de sus siervos y se revela de acuerdo con esas necesidades. La historia de Elías está profundamente marcada por el miedo y el coraje. Después de enfrentar a los profetas de Baal en el monte Carmelo con un coraje inquebrantable, Elías huyó al desierto, tomado por el miedo a las amenazas de Jezabel.
Esta dualidad entre el profeta valiente que confronta a los reyes y el hombre asustado que huye para salvar su vida muestra la complejidad de la condición humana incluso entre los grandes siervos de Dios. El miedo de Elías es comprensible y humano. Jezabel era una reina poderosa y su determinación de matar a Elías era real y peligrosa. Sin embargo, la huida de Elías también revela cómo el miedo puede oscurecer nuestra visión de la presencia y el poder de Dios. Elías, que había presenciado tantos milagros, permitió que el miedo lo llevara a la desesperación y a la duda. Pero Dios, en su misericordia, no abandonó a Elías en ese momento de debilidad. Al contrario, lo encontró en el desierto y lo restauró. La lección aquí es que el miedo, aunque natural, no debe paralizarnos. Elías nos enseña que es posible sentir miedo y aún así encontrar coraje en la presencia de Dios. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante, incluso cuando el miedo está presente. Dios no reprendió a Elías por su miedo, sino que lo fortaleció y renovó su misión, mostrando que el verdadero coraje viene de la confianza en Dios y en su provisión. La revelación de Dios a Elías, en la voz suave y delicada, destaca la importancia del silencio para escuchar la voz de Dios. En un mundo lleno de ruidos y distracciones, puede ser difícil discernir la presencia y la dirección de Dios. Sin embargo, la historia de Elías nos enseña que Dios muchas veces elige hablar en medio del silencio, cuando todas las otras voces se callan y el corazón está abierto y receptivo. El silencio que Elías experimentó después del viento, el terremoto y el fuego fue más que una ausencia de sonido. Fue un espacio sagrado donde la voz de Dios pudo ser escuchada con claridad. Esa voz suave, que no competía con las fuerzas naturales alrededor, trajo una revelación profunda y personal a Elías. Fue en ese momento de silencio que Elías encontró la renovación y el aliento que tanto necesitaba. Para nosotros, el ejemplo de Elías sirve como un recordatorio de que necesitamos crear momentos de silencio en nuestras vidas, donde podamos estar atentos a la voz de Dios. En medio del ruido y la agitación del día a día, el silencio es una práctica espiritual que nos permite conectarnos con Dios de manera más profunda. El silencio nos invita a escuchar, a reflexionar y a ser renovados por la presencia tranquila de Dios, que habla directamente a nuestro corazón. La vida de Elías como profeta estuvo marcada por grandes desafíos, victorias y momentos de profunda soledad. Su misión no fue fácil. Enfrentó reyes, denunció la idolatría y a veces cargó con el peso del rechazo de su pueblo. Sin embargo, es precisamente a través de estas dificultades que la gloria de Dios se manifestó. Elías sirvió como un instrumento en las manos de Dios, incluso cuando se sintió fallido y abandonado. La trayectoria de Elías ilustra la tensión constante entre la fragilidad humana y la grandiosidad de la misión divina. Como profeta, experimentó el poder de Dios de maneras únicas, pero también enfrentó la dureza de la resistencia y la persecución. Aún así, fue en este campo de batallas espirituales que la gloria de Dios se manifestó, no solo en grandes hechos, sino también en momentos de renovación e intimidad con el Señor, como en el monte Horeb. La historia de Elías es un recordatorio de que la misión profética, y por extensión cualquier llamado de Dios, es una jornada de fe, donde la dificultad es inevitable, pero la gloria de Dios siempre prevalece. Los altibajos de la vida de Elías nos enseñan que Dios está presente en todos los momentos, sustentando y guiando a sus siervos, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. La historia de Elías tiene mucho que enseñar a nuestros días. Su vida refleja la lucha entre el compromiso con Dios y las presiones del mundo.
Al igual que Elías, podemos enfrentar momentos en que nos sentimos solos u oprimidos por fuerzas que parecen mayores que nosotros. Sin embargo, la experiencia de Elías nos recuerda que, incluso en el desierto de nuestras vidas, Dios está presente, ofreciéndonos fuerza y dirección. Una de las principales lecciones que podemos extraer de la vida de Elías es la importancia de permanecer fiel, incluso cuando la tarea parece imposible. Elías no era perfecto. Tuvo sus momentos de debilidad y duda, pero nunca se apartó del llamado de Dios. Su historia nos desafía a confiar en Dios en medio de las dificultades y a buscar su presencia, especialmente cuando nos sentimos desanimados o solos. Además, la experiencia de Elías nos enseña la importancia de escuchar la voz de Dios en el silencio. En un mundo repleto de distracciones, es fácil perder de vista lo que realmente importa. El ejemplo de Elías nos invita a encontrar momentos de quietud, donde podamos escuchar la suave y delicada voz de Dios, que nos guía y nos fortalece para cumplir nuestra misión, sea cual sea. El viaje de Elías, desde su victoria en el Monte Carmelo hasta su encuentro con Dios en el Monte Horeb, es una poderosa narrativa de fe, miedo, coraje y renovación. Elías, como todos nosotros, enfrentó momentos de gran desafío y desesperación, pero fue sostenido por la fidelidad de Dios. Su vida ejemplifica cómo Dios está presente tanto en los momentos de triunfo como en los momentos de duda y fragilidad. Dios no abandonó a Elías, incluso cuando el profeta se sintió más solo y desamparado. En lugar de eso, Dios lo encontró en el desierto, renovó sus fuerzas y le dio una nueva misión. Esa fidelidad divina es una constante en la historia de Elías y sirve como un recordatorio para todos nosotros de que independientemente de las circunstancias, Dios es fiel para completar la obra que comenzó en nuestras vidas. La historia de Elías termina no con derrota, sino con una misión renovada y un futuro asegurado por Dios. Nos invita a confiar en Dios en todas las fases de nuestro viaje y a reconocer que así como Elías, somos llamados a servir a un propósito mayor, confiando en la fidelidad inquebrantable de Dios.